La selva rebosaba de sonidos, insectos, lluvia, el lejano estruendo de la artillería que resonaba en las colinas de Leyte como un trueno que nunca cesaba. Era octubre de 1944 y los estadounidenses habían regresado a Filipinas. Pero en un tramo concreto del sendero, en una noche oscura y brutal, un solo hombre se interpuso entre toda su unidad y la aniquilación. Era joven, estaba solo, y cuando la primera oleada de soldados japoneses surgió gritando de la oscuridad, no huyó, no retrocedió, se giró, se mantuvo firme y abrió fuego. Lo que ocurrió en las horas siguientes se convertiría en uno de los actos de valor individual más asombrosos de toda la historia del ejército de los Estados Unidos. Un hombre, una posición, oleada tras oleada de soldados enemigos decididos a arrollarlo. Y de alguna manera, de forma increíble, la línea resistió. Pero, ¿quién era este hombre? ¿De dónde venía? ¿Y cómo es que un joven estadounidense se encuentra solo en la selva filipina, negándose a ceder ni un ápice de terreno mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba? Esa es la historia que vamos a contar hoy. Su nombre era Harold H. Mon Jr., y solo tenía 23 años. Harold Horace Mon Jr. nació el 27 de agosto de 1921 en Garner, Oregón, una pequeña comunidad dedicada a la tala de árboles y la pesca, enclavada en la agreste costa del noroeste del Pacífico. Garner se encuentra en la desembocadura del río Umpqua, donde éste desemboca en el Océano Pacífico, un lugar de imponentes abetos, cielos oceánicos grises y una cultura de autosuficiencia y trabajo duro que forjó a generaciones de hombres estadounidenses que supieron sobrellevar las dificultades sin quejarse. Creció en un mundo muy alejado de la tormenta geopolítica que se gestaba al otro lado del mismo océano. La Gran Depresión marcó su infancia, como la de tantos estadounidenses de su generación. El dinero escaseaba, el trabajo era incierto, pero familias como la de los Mon hicieron lo que los estadounidenses de aquella época siempre hacían. Encontraron la manera de salir adelante. Se mantuvieron unidos. Siguieron adelante. La historia no registra con exactitud cómo era Harold Mon Jr. de niño, pero todo lo que sabemos del hombre en que se convirtió sugiere la personalidad que tuvo en su infancia. Una determinación serena, tranquilidad bajo presión, una firme negativa a rendirse, incluso cuando rendirse hubiera sido la opción más fácil. Estas no son cualidades que surgen de la nada en un campo de batalla. Se forjan lentamente, en la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones diarias que nadie nota ni registra. Para cuando Harold Mon llegó a la edad adulta, el mundo había cambiado por completo. Japón llevaba años expandiéndose agresivamente por Asia y el Pacífico. Alemania había conquistado la mayor parte de Europa. Y entonces, en una tranquila mañana de domingo de diciembre de 1941, las bombas cayeron sobre Pearl Harbor, y todo cambió para cada joven estadounidense. Mon se alistó en el ejército de los Estados Unidos, uniéndose a la gran cantidad de estadounidenses que se presentaron como voluntarios en las semanas y meses posteriores al ataque a Pearl Harbor. Fue asignado a la compañía G del 34º Regimiento de Infantería, que formaba parte de la 24ª División de Infantería. La 24ª División era una unidad legendaria, que había estado cuartelada en Hawái cuando los japoneses atacaron y que posteriormente participaría en algunas de las campañas en la jungla más extenuantes de toda la Guerra del Pacífico. Los hombres del 24º Regimiento se entrenaron arduamente. El teatro de operaciones del Pacífico lo exigía. La guerra en la jungla era diferente a todo aquello para lo que la doctrina militar tradicional había preparado a los soldados. No había líneas de frente definidas. No había campos abiertos donde los ejércitos maniobraran al estilo clásico. En cambio, existía un mundo sofocante y desorientador de vegetación densa, senderos ocultos, lluvias torrenciales, malaria y un enemigo que llevaba años combatiendo precisamente en ese tipo de terreno. El soldado japonés de 1944 era experimentado, disciplinado y absolutamente dispuesto a morir antes que rendirse. Todo estadounidense que luchó en el Pacífico lo comprendía profundamente. Mon ascendió a soldado de primera clase, un rango que lo situó en el corazón mismo de la infantería estadounidense. No era oficial, no era sargento, era un fusilero, la pieza fundamental del combate terrestre, el hombre que se enfrentaba directamente al enemigo y lo aniquilaba. Todos los grandes ejércitos de la historia bélica han dependido de hombres como Harold Mon, jóvenes comunes y corrientes a quienes se les daba un arma, una posición y la orden de mantenerla. Para el otoño de 1944, el general Douglas MacArthur había cumplido su famosa promesa. Los estadounidenses regresaban a Filipinas.
El 20 de octubre de 1944, una enorme fuerza anfibia estadounidense desembarcó en la costa oriental de la isla de Leyte, en el centro de Filipinas. El propio MacArthur llegó a la orilla esa tarde y pronunció ante un micrófono de radio unas palabras que aún resuenan en la historia. Filipinas no había sido olvidada. La liberación había comenzado. Pero la liberación nunca es limpia. Nunca es rápida. Y Leyte estaba a punto de convertirse en una batalla encarnizada y brutal que se prolongaría durante meses. Los japoneses no tenían intención de rendir Filipinas sin pagar un precio altísimo en vidas estadounidenses. Habían reforzado Leyte con decenas de miles de soldados y estaban decididos a luchar hasta el último hombre en defensa de cada sendero, cada cresta, cada cruce de río en la isla. La noche del 21 de octubre de 1944, apenas un día después del gran desembarco, el soldado de primera clase Harold Mon Jr. y los hombres de la compañía G avanzaban por la densa jungla del interior de Leyte. La unidad había estado avanzando contra la creciente resistencia japonesa, adentrándose en el territorio desde la cabeza de playa, intentando asegurar el perímetro y aprovechar la ventaja del desembarco estadounidense antes de que los japoneses pudieran organizar una defensa coordinada. Se encontraban cerca de la ciudad de Limón, en la parte norte de Leyte, cuando la situación cambió repentinamente. Los japoneses no se retiraban, sino que se concentraban, y en algún lugar de la oscuridad, frente a la posición estadounidense, una importante fuerza enemiga se preparaba para contraatacar. Lo que sucedió a continuación se desarrollaría a lo largo de horas de oscuridad infernal, y colocaría a Harold Mon en el centro absoluto de la tormenta. El ataque japonés se produjo de noche y fue devastador. Una oleada de soldados enemigos se abalanzó sobre las líneas estadounidenses. Mon estaba en su posición, con el fusil preparado, cuando el primero de ellos logró abrirse paso. Abrió fuego de inmediato. La primera oleada fue rechazada. Los estadounidenses mantuvieron sus posiciones, pero los japoneses volvieron. Esta era una característica fundamental de las tácticas de infantería japonesas en la Guerra del Pacífico. Creían en el poder del asalto agresivo, en la disposición a lanzar hombres al frente una y otra vez sin importar el costo, rompiendo las líneas estadounidenses mediante una presión implacable. Para un joven soldado que defendía una posición en la oscuridad, rodeado por la jungla y con hombres gritando y muriendo por doquier, este tipo de ataque estaba diseñado para lograr una cosa por encima de todas las demás: quebrar la voluntad. La voluntad de Harold Mon no se doblegó. La segunda oleada impactó la posición estadounidense. En medio del caos y la violencia cuerpo a cuerpo del combate en la jungla, Mon se encontró aislado. La batalla se había fragmentado a su alrededor, como siempre ocurría en los combates nocturnos en la jungla, y estaba prácticamente solo. Sus compañeros de escuadrón estaban combatiendo en otro lugar. La situación era cambiante y aterradora, y al otro lado del corto y mortal sendero, soldados japoneses se acercaban a él desde la oscuridad. Él se mantuvo firme. Utilizó su fusil con una eficacia feroz y metódica. Mantuvo su posición, y cuando la munición de su arma principal se agotó, no cedió ni retrocedió. Siguió luchando. Cambió al arma que tuviera a mano, utilizando granadas de mano cuando el enemigo se acercaba lo suficiente como para que esa fuera la opción más adecuada, negándose a ceder el terreno que le habían asignado para defender. Oleada tras oleada arreciaba contra esa posición durante la larga noche tropical. Los ataques no cesaban. Los comandantes japoneses estaban decididos a romper esa sección de perímetro estadounidense y continuaron enviando hombres en asaltos sucesivos, cada uno diseñado para abrumar a cualquier defensor individual mediante la superioridad numérica y una presión implacable. La historia registra que Mon repelió ataque tras ataque durante toda la noche. Es difícil determinar con precisión el número exacto de soldados enemigos que llegaron a su posición en esas horas oscuras, pero las evidencias del campo de batalla contaban una historia clara al amanecer. La posición se había mantenido. El perímetro no había sido quebrantado, y los japoneses habían pagado un precio enorme en hombres y material al intentar tomar ese único pedazo de tierra. Harold Mon Jr. fue hallado en su puesto la mañana siguiente. Había muerto en combate durante la lucha de aquella noche. Mantuvo su posición hasta el final, solo, y gracias a ello, los hombres que estaban a su lado sobrevivieron. La línea no se rompió. El perímetro permaneció intacto. Los soldados que lo encontraron allí, bajo la tenue luz del amanecer filipino, comprendieron de inmediato lo que veían. No se trataba simplemente de un soldado muerto en combate. Era algo más singular y profundo. Era un hombre que, una y otra vez durante aquella larga noche, había elegido con determinación resistir en lugar de huir, luchar en lugar de rendirse.
Entregarse por completo en defensa de un territorio y de los hombres que dependían de que ese territorio se mantuviera firme. El ejército estuvo de acuerdo. La recomendación ascendió en la cadena de mando gracias al peso de los testimonios de los testigos presenciales y a la evidencia irrefutable de lo que se había logrado en ese puesto. El soldado de primera clase Harold H. Mon Jr. iba a recibir la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar que Estados Unidos puede otorgar a cualquiera de sus soldados, marineros, aviadores o infantes de marina. La Medalla de Honor no se otorga a la ligera. Los criterios son específicos y exigentes. La acción debe distinguirse por una valentía e intrepidez excepcionales, arriesgando la vida más allá del cumplimiento del deber. Cada palabra de esta frase importa. Más allá del cumplimiento del deber. No simplemente valiente. No simplemente eficaz. Más allá. El estándar que distingue a la medalla de todas las demás condecoraciones militares es el reconocimiento de que el receptor hizo más de lo requerido, más de lo esperado, más de lo que se le podría pedir a cualquier persona razonable. Harold Mon defendió en solitario una sección de perímetro filipino durante toda una noche de intensos ataques enemigos. Repelió oleada tras oleada de ataques japoneses, hasta que finalmente murió en el cumplimiento de su deber. Sin duda, este acto de valentía militar fue extraordinario. La Medalla de Honor fue otorgada póstumamente. Mon jamás la sostendría en sus manos, jamás presenciaría la ceremonia ni sentiría la cinta colocada alrededor de su cuello, jamás escucharía al presidente de los Estados Unidos pronunciar su nombre en ese momento formal de reconocimiento nacional. Ya no estaba. Tenía 23 años, y la Guerra del Pacífico aún duraría casi un año antes de que los japoneses se rindieran a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. Su familia recibió la noticia que toda familia militar teme por encima de todas las demás en tiempos de guerra. Harold no volvería a casa. El hombre que habían conocido, el muchacho que había crecido en el pequeño pueblo costero de Oregón, en la desembocadura del río Umpqua, el joven soldado que se había alistado cuando su país lo llamó, había muerto en combate en las selvas de una isla filipina de la que la mayoría de los estadounidenses apenas habían oído hablar antes de que comenzara la guerra. El dolor de las familias que perdieron hijos, hermanos y padres en la Segunda Guerra Mundial es algo muy difícil de comprender para las generaciones posteriores. Más de 400,000 estadounidenses murieron en ese conflicto. Cada uno de ellos era hijo de alguien. Cada uno tenía una historia que comenzó en un hogar estadounidense, en una ciudad estadounidense, y terminó en algún lugar del extranjero al servicio de algo más grande que ellos mismos. El peso de esa pérdida colectiva marcó la cultura y las familias estadounidenses durante generaciones, una herida silenciosa y permanente que latía bajo la superficie de la prosperidad de la posguerra que construyeron los supervivientes. La familia Mon cargaba con ese peso, y también con algo más. Cargaban con la certeza de que Harold no solo había muerto, se había distinguido, había realizado uno de los actos individuales de valor en combate más extraordinarios de toda la guerra. Había sido reconocido por ello con el más alto honor que su nación podía otorgar. Esto no podía traerlo de vuelta, no podía deshacer la pérdida, no podía llenar el lugar en la mesa donde nunca volvería a sentarse. Pero significaba algo. Significaba que su muerte no había sido anónima. Significaba que lo que había hecho en aquella oscura noche de octubre en la selva filipina había sido visto, registrado y honrado. La liberación de Filipinas continuó durante meses después de la muerte de Harold Mon. Leyte no quedó completamente asegurada hasta diciembre de 1944, y los combates en Luzón, la isla principal donde se ubicaba Manila, se prolongaron hasta las últimas semanas de la guerra. El 34º Regimiento de Infantería y la 24ª División de Infantería lucharon durante todo el conflicto, pagando el alto precio en bajas que siempre se cobraba en la guerra en la jungla del Pacífico. Los hombres que sobrevivieron a esos meses lucharon junto al recuerdo de hombres como Harold Mon, conocieran o no su nombre, sostenidos en la terrible tarea por el ejemplo de lo que un soldado estadounidense común y corriente había demostrado que era posible. Filipinas fue liberada. MacArthur regresó. Manila fue liberada. Y en agosto de 1945, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió y la guerra que había asolado el mundo finalmente terminó. Los hombres que habían sobrevivido comenzaron a regresar a casa, a las granjas, las ciudades y los pequeños pueblos de una nación dispuesta a celebrar y a llorar a partes iguales. Harold Mon también regresó a casa, a su manera. Sus restos fueron finalmente repatriados a suelo estadounidense y fue sepultado con los honores que merece un condecorado con la Medalla de Honor. Su nombre quedó inscrito en la historia del sacrificio estadounidense, en la larga lista de hombres que lo dieron todo al servicio de la patria que los vio nacer.
Durante las décadas siguientes, la historia de Mon cayó en el olvido, un tipo de oscuridad histórica que suele afectar a muchos héroes individuales de las grandes guerras. La medalla de honor se otorga a hombres extraordinarios, y solo en la Segunda Guerra Mundial hay cientos de condecorados, cada uno con una historia tan notable como la de Mon y con un nombre que la mayoría de los estadounidenses desconoce. La historia, sobre todo la popular, tiende a organizarse en torno a los nombres famosos, los generales, los políticos y las batallas decisivas. Los soldados rasos, los jóvenes que estuvieron en primera línea de combate, a menudo quedan relegados a un segundo plano entre los grandes acontecimientos que ellos mismos contribuyeron a crear. Pero los registros están ahí para quienes los busquen. La mención honorífica existe. Los nombres de los hombres de la Compañía G, 34º de Infantería, que estaban vivos la mañana después del 21 de octubre de 1944, en parte gracias a lo que Harold Mon hizo esa noche, se conservan en los archivos de una nación que no ha olvidado, incluso cuando no ha recordado con suficiente fuerza. El estado de Oregón no lo ha olvidado. La Asociación de la 24ª División de Infantería no lo ha olvidado. El Ejército de los Estados Unidos no lo ha olvidado. Y en la ciudad de Garner, Oregón, en la región costera donde creció con el sonido del río Umpqua y el Océano Pacífico como telón de fondo de su infancia, se mantiene la certeza de que uno de los suyos cruzó al otro lado de ese océano. Se mantuvo firme en la oscuridad y no cedió. El valor que demostró Harold Mon posee una cualidad particular que merece ser destacada, pues es fácil hablar de heroísmo en el campo de batalla en términos abstractos sin comprender realmente su significado en la cruda realidad de un combate nocturno en la jungla. El valor que Mon demostró no era el coraje impulsivo y apasionado de quien actúa antes de tener tiempo de sentir miedo. Era algo mucho más exigente. Era el valor que continúa actuando incluso después de que el miedo ha llegado y se ha comprendido plenamente. Era el valor que dice, aun conociendo el precio, no abandonaré esta posición. No permitiré que esta línea se rompa. Me quedaré aquí y lucharé. Y pase lo que pase, no cederé el terreno que otros hombres confían en que yo defienda. Ese tipo de valentía exige que una persona tome una decisión, plenamente consciente y al tanto de las alternativas, anteponiendo el bienestar de los demás a su propia supervivencia. Es la forma más rara y admirable de valor humano, y es lo que, en esencia, intenta describir cada mención de la medalla de honor. Harold Mon tomó esa decisión no una, sino repetidamente, durante las largas y oscuras horas de aquella noche de octubre en Filipinas. Cada vez que una nueva oleada se acercaba a su posición, la volvía a tomar. Cada vez que elegía disparar en lugar de huir, tomaba la decisión consciente de sacrificarse por completo por los hombres que lo acompañaban y por el objetivo que se les había encomendado. Mantuvo esa decisión hasta el último momento, cuando ya no pudo tomar ninguna otra. 23 años. Un muchacho de un pequeño pueblo de Oregón. Soldado de primera clase en la infantería estadounidense y condecorado con la Medalla de Honor de los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial produjo un sinfín de hombres como Harold Mon, hombres de extraordinario valor que han sido insuficientemente recordados por las generaciones posteriores, quienes disfrutan de la seguridad que el sacrificio de esos hombres contribuyó a alcanzar. Cada generación que goza de las libertades, la paz y la prosperidad del mundo de la posguerra tiene una deuda con los Harold Mon de aquella guerra, con los jóvenes que resistieron en la adversidad, mantuvieron la posición y pagaron el precio final por ello. Recordar a Harold H. Mon Jr. no es simplemente un acto de curiosidad histórica. Es un acto de gratitud. Es reconocer que el mundo en que vivimos fue posible, en parte, gracias a que un joven de Oregón se mantuvo solo en un sendero de la selva una noche de octubre de 1944 y se negó a moverse. Que el perímetro se mantuvo firme porque lo mantuvo. Que los hombres a su alrededor regresaron a casa, finalmente, porque él no lo hizo. La cinta de la medalla de honor lleva 5 estrellas blancas sobre fondo azul, suspendidas de una cinta azul clara alrededor del cuello. Es un objeto pequeño y sencillo que representa un símbolo de gran importancia. Harold Moon nunca la lució. Lo dio todo para merecerla y falleció antes de que pudiera ser colocada sobre su cuello. Su familia la recibió en su nombre y la conservó durante las décadas siguientes, en un mundo que Harold jamás conocería, un mundo que existía, en parte, gracias a sus acciones. Algunos hombres viven muchos años y dejan una huella discreta. Otros viven poco y dejan una huella imborrable. Harold H. Mon Jr. vivió 23 años y defendió un perímetro solo durante toda una noche en la selva filipina, y gracias a esas pocas horas de oscuridad, su nombre perdurará mientras los estadounidenses honren a los hombres que lo dieron todo al servicio de esta nación.
Ese es un legado que ningún paso del tiempo podría completar. Si esta historia de extraordinario sacrificio te conmovió, si crees que el valor de Harold Montt merece ser recordado por más estadounidenses, suscríbete a este canal para no perderte ninguna otra historia como la suya. Cada semana te traemos las historias reales de los hombres y mujeres que forjaron el mayor conflicto de la historia de la humanidad, contadas con la profundidad y el detalle que merecen. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué héroe de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que presentáramos a continuación? Sus historias te esperan y merecen ser escuchadas.